Bendiciones, bendiciones, tengan todos los guerreros y guerreras del Ministerio Redes Internacional que se apostan siempre una vez a la semana para recibir su entrenamiento superior para convertirse en la nueva generación que alcanzará a todas las naciones con la predicación del Evangelio del Reino. La clase de hoy, sumamente importante, como todas las clases de este entrenamiento de la Academia de Líderes, se llama Respetando las Autoridades. Y quiero leer para ustedes en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3, una lectura bastante interesante. Tiene que ver con la sujeción a los padres terrenales, pero esto tiene una connotación espiritual. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí está hablando de justicia que tiene que ver con obediencia. Dice, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay algo bien interesante, porque de todos los mandamientos, este es el único que tiene incorporado una promesa de larga vida sobre la tierra, una promesa maravillosa. Y fíjate que esta misma importancia tenemos que darla en el sentido espiritual hacia nuestros padres espirituales, porque fíjate tú, amados, si se transmite la honra hacia nuestros padres naturales, pues evidentemente esto debe ser directamente proporcional o debe ser igual a nuestros padres espirituales. Fíjate tú que hay un versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 17, muy conocido, y lo voy a leer para ustedes. Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay gente que a lo mejor están dentro de sus congregaciones y se sujetan aparentemente, pero por dentro hay una rasquiña, una rasquiñuela, y que no hay una obediencia solamente de los labios para afuera. Pues esto no os es provechoso. Dice la Biblia, dice que debemos someternos a nuestros pastores, que son los que delante de Dios están velando por nuestras almas. Estamos velando por cada uno del crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Ahora, en la Biblia hay promesas para los padres que educan bien a sus hijos. Y, por ejemplo, y también consecuencias pues para aquellos que los educan mal. Por ejemplo, mira este texto. El hijo sabio alegra al padre. Fíjate tú que aquí hay algo que tiene que ver con la sabiduría. El hijo sabio alegra al padre, pero dice que el hijo consentido o el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hijo sabio alegra al padre, pero el muchacho consentido es vergüenza de su madre? Porque la mamá es la que se queda en casa. La mamá va a trabajar en el carácter. Los padres tienen que trabajar en la sabiduría del niño, pero la madre va a trabajar en el carácter. ¿Cómo se conduce ese niño? Por eso dice que el niño consentido avergüenza es a su madre, no al padre. Qué interesante. Ahora, mira lo que dice aquí. Eh, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Así que escúcheme bien, hermano. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Si un padre comete errores en cuanto a la educación de los hijos, ¿qué trae como eso? Trae vergüenza. Pero si un hijo comete errores con sus padres, trae muerte, hermano. Aquí dice, el que maldiga al padre o a la madre, o sea, el que hable mal de su padre o de su madre, muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir la palabra irremisiblemente? Tiene que ver con remisión. ¿Qué es la remisión? Es el rescate. O sea, una persona que habla mal de sus padres, aún de sus padres espirituales, no hay rescate.
Wow, qué delicada es esta situación. Vamos a ver esto porque esto es bastante interesante. Entonces, aquí vemos las dos caras de la moneda. Hay un versículo que me gustaría leerlos que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, versículo 11. Dice así la escritura: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Wow, esto es tremendo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O sea, básicamente hay gente que como que, wow, le han dado la espalda a Dios, a los principios, a los valores que enseñamos en nuestras congregaciones y no obedecen a sus padres terrenales, mucho menos a sus padres espirituales. Qué terrible. Y por eso hay una maldición que recae sobre estas personas. Pero mira el que viene. El que viene es todavía más diciente. Dice, el ojo que escarnece a su padre. ¿Y qué es escarnecer? Lo hemos enseñado en la iglesia. Es colocar a una persona allí sentada de espalda y agarrar un látigo, un flagrón, un látigo, el que se utilizó para escarnecer las espaldas del maestro. Es el mismo. Ahora, ¿cuál es el látigo que ahora utiliza? Según esta simbología, esta especie de tipología, hermano, nuestra lengua. Una persona que habla mal de sus pastores, de sus autoridades, de sus líderes, lo está escarneciendo. Y aquí dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué es esto? Es juicio, hermano. Entonces, esto es bastante interesante, hermano. Ahora, Proverbios, capítulo 20, versículo 20, también dice algo bien interesante. Proverbios 20:20. Dice así. Aleluya. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Tú te imaginas que tú vayas con una lámpara en una oscuridad tenebrosa, vayas caminando así y de repente se te apaga la lámpara? ¡Wow! Es algo bien terrible. Estos son ejemplos, son simbólicos, pero es que para que podamos mirar cómo la Biblia muestra a aquel que se rebeldiza contra sus autoridades terrenales y autoridades espirituales. Aquí estamos viendo desde el punto de vista espiritual lo que tiene que ver con el avance de la iglesia. Estás siendo entrenado y preparado para convertirte en un líder. Por lo tanto, amado, no hagas parte de la rebelión. Dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles le gustó escuchar lo que el querubín estaba mostrando acerca de Dios. Satanás no pecó en contra de la santidad de Dios. Satanás pecó en contra de la autoridad de Dios y por eso fue desechado. Fue desechado. No hubo para él perdón porque pecó fue contra la autoridad de Dios. Entonces esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios es autoridad y Él funciona a través de autoridades. Así que así es la manera de cómo nosotros debemos tratar a nuestras autoridades. No solamente se trata de generar un respeto hacia ellos, esto se trata también de honrar a nuestras autoridades. Si usted no honra, pues no crea usted, hermano, que usted va a recibir honra de parte de Dios. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Y por supuesto, si Dios tiene autoridades sobre nosotros en la congregación, en la iglesia, entonces Dios te honrará si tú honras la autoridad de Dios. Fíjate que en ningún versículo de la Biblia dice que Dios hará guerra de generación en generación contra Satanás. No hay ni un versículo de la Biblia que diga eso, pero sí dice que Dios hará memoria contra Amalek. ¿Y qué fue Amalek? Bueno, la Biblia dice claramente que Amalek se levantó contra el trono de Dios. ¿Y por qué se levantó contra el trono de Dios? Se levantó en contra de Moisés. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, amado, cuando la gente se levanta en contra de sus autoridades. Ahora, escúchame bien, hermano, eh, la, los errores de la autoridad son malos, porque muchas veces las autoridades cometemos errores.
y eso es malo para la salud de la iglesia. Pero los errores eh, o las murmuraciones en contra de las autoridades es peor, pues. Es algo realmente que no, hermano. Ahora, muchos en el mundo secular están sumergidos en drogas, alcohol, depresión, están sumergidos en muchas cosas malas, en tinieblas, hermano. ¿Y qué pasa, hermano? Esto ocurre cuando de repente algún día ellos maldijeron a sus padres. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Hay gente, hermano amado, que no se sujetan a las autoridades. Y lamentablemente, por haberse insujetado a las autoridades, tú lo puedes observar en la vida natural. Tú lo puedes observar en experiencia, gente que se han salido de las iglesias y han hablado mal de sus autoridades. ¿Cómo están ahora? ¿Están bien? Ay, hermano, no podrán estar bien. ¿Por qué? Porque son personas que realmente pecaron en contra de la autoridad de Dios. Así que esto es tremendo. Ahora voy a hablar un tema un poco polémico. La sujeción de las mujeres en cuanto a sus esposos, porque el tema se trata respetando las autoridades y las esposas tienen que reconocer que los esposos son autoridad sobre ella. Ahora, no es una autoridad impositiva, es una autoridad de amor, es una autoridad que yo me sujeto al esposo porque amo al esposo, es una autoridad que es totalmente bíblica. Sin embargo, hermano, esta sujeción no es ciega. Si el esposo te dice, no busques a Dios, esto ya no hay sujeción allí, pues porque esto es algo tremendo, o sea, te están sacando de la voluntad de Dios. Por eso, la mujer siempre debe serle ejemplo a su marido, como por ejemplo, como era Sara. Sara, la palabra Saraí significa princesa dominante, era una mujer terrible. Le dijo a su esposo, acuéstate con mi sierva. Y Abraham dijo, pero acuéstate con mi sierva. Era una mujer dominante, era una mujer posesiva. Pero ¿qué pasó allí, hermano? Tuvo un encuentro con Dios. Y esta mujer cambió de una manera tan tremenda que al final de su vida trataba a Abraham de mi Señor. Esto lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Dice que tengan como fue Sara, esta mujer que fue sumisa hacia su marido. ¿Cómo? Bueno, tuvo un encuentro con Dios. Así que mujeres, tengan un encuentro con Dios para que ustedes también vean a sus esposos como autoridades. Ahora, ¿qué pasó con Eva? Se salió de la cobertura de su esposo y fue engañada por la serpiente astuta en el huerto del Edén. Aquí vamos a ver unos ejemplos de gente, hermano amado, que comenzaron bien y terminaron mal por causa de pecar en contra de las autoridades. Por ejemplo, Saúl, él fue el primer rey que fue ungido por Dios y Dios deseaba confirmar su reinado, porque no es lo mismo estar en el cargo que ser confirmado en el cargo. Hay gente, hermano amado, que definitivamente comenzaron en un cargo y debido a su comportamiento. Entonces esto tiene que ver mucho con mi conducta, por ver la manera como yo me conduzco en la casa de Dios, cómo trato a los hermanos, cómo soy yo moralmente, cómo soy yo en cuanto al trato, si soy responsable, si soy una persona cumplida, si ando gozoso, si me guardo en santidad. Todo esto es importante. Saúl, lamentablemente, fue desechado. Ahora, el pecado de Saúl nunca fue moral. El pecado de Saúl fue contra la autoridad. Hermano amado, allí nosotros vemos que Saúl recibe instrucciones del profeta Samuel. El profeta Samuel le dice, mira, yo necesito que tú me esperes en Gilgal. Yo voy a llegar a Gilgal 7 días y yo voy a ofrecer el sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl se desesperó. Saúl no esperó. Saúl no obedeció las instrucciones, sino que él se adjudicó una función que no le pertenecía a él. ¿A quién le pertenecía? Bueno, hermanos, recuerden que Samuel no solamente era profeta, Samuel era sacerdote. Esto es porque Samuel, él tenía el voto de Nazareo. Él le iba a servir al Señor. Él no pertenecía a la casta sacerdotal de la familia. Él no era descendiente de la tribu de Leví,
Pero como él hizo un voto de Nazareo, oye, él podía ofrecer el sacrificio. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl ofreció el sacrificio. Ahora, Samuel cometió el error. Oye, cometió un error. El error de llegar tarde a la hora acordada. Pero esto no justificaba el error de Saúl. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel lo reprendió. Y aquí vemos algo importante, hermano. Hay gente que le gustan los aplausos. ¿A quién no le gustan los aplausos? ¿A quién no le gusta que lo alaben? Eh, Nosotros como líderes tenemos que estar preparados para que nos corrijan. Y a veces no solamente para que nos corrijan, debemos estar preparados para que nos reprendan, para que nos llamen la atención. Hermano, hay gente que tiene la semilla de rebeldía dentro y no les gusta que le llamen la atención, no les gusta que lo corrijan, no les gusta que lo reprendan. Se molestan con el pastor, se molestan con el líder de célula, se molestan con el líder de red. No, hermano, esto es un asunto de sujeción, de obediencia, de respeto, de honra a nuestras autoridades, para que haya un buen desenvolvimiento. Si tú cometiste un error, bueno, tienes que reconocerlo, hermano. Recuerda que errarse, equivocarse es de humanos, pero reconocer que me equivoqué es de sabios. Entonces tú te conviertes en una persona sabia cuando tú dices, hermano, perdóname, reconozco que me equivoqué. Esto es maravilloso. Entonces Saúl, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Hermano, lamentablemente Saúl pecó. ¿Y cómo terminó la vida de Saúl? Qué terrible, hermano. Terminó consultando a divinos. Ahora, David fue un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con David? A diferencia de Saúl. Bueno, Saúl siempre se interesó en él mismo. El Salmo 132, versículo 4. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver si de repente es un salmo bien interesante. 132, versículo 4 dice, esto lo escribió David, dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, una morada para el fuerte de Jacob. ¿Sabes? Mientras Saúl estaba interesado en sí mismo, la preocupación de David, él decía, no me voy a dormir tranquilo hasta que yo le haya construido un templo a Dios. Hermano amado, esto no dejaba dormir a David. ¿Qué es lo que te quita el sueño, hermano? Esto le quitaba el sueño a David. ¿Sabe? Hoy el templo, ¿sabe qué representa? La iglesia, hermano. Ojalá la iglesia te quitara el sueño. Ojalá la iglesia te preocupara. Ojalá tu café, tu célula te preocupara. Ojalá te quitara el sueño, que las almas se están perdiendo. Debemos ser como David y no como Saúl. Saúl pendiente de sus propias cosas. David pendiente. Aunque David cometió errores, eso lo vamos a ver más adelante. Hermano, David era un adorador y tenía un corazón motivado siempre al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, establecer allí, como dice Deuteronomio 12, un templo, construirle el templo. Por eso es que David es escogido y Saúl desechado. Y ahí comenzó la persecución. Ahí Saúl, cuando supo que David era escogido y él desechado, comenzó a perseguirlo, hermano, y el objetivo de la persecución era asesinar, sacar a David del fuego, hermano, del juego, sacar a David de la escena. Y por eso, tremendo, hermano, quería matarlo. Sin embargo, David, fíjense usted, respetó su autoridad. David nunca le faltó a Saúl, nunca, hermano, jamás. Él siempre lo llamaba mi Señor. Pero ¿por qué mi Señor me persigue? ¿Qué le he hecho yo? Juzgue entre Jehová y tú, entre tú y yo, a ver si que juzgue nuestros corazones. Porque David sabía lo que estaba diciendo. En el corazón de David no había ningún resentimiento. Es más, la Biblia dice que David le perdonó la vida 2 veces a Saúl, teniendo oportunidad de matarlo. David dijo, no puedo tocar ni levantar mi mano contra mi autoridad, no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios, no lo puedo. Y lo honró incluso cuando Saúl murió en batalla, él lo endechó, lloró, y no lo hizo de manera, porque fíjate tú que él siempre lo honró y no con hipocresía política, sino con transparencia y con sinceridad ahora, aún en el día de la muerte.
Por eso la diferencia, fíjate tú, si tú ves los pecados de Saúl y los pecados de David, oye, lo que hizo fue que Saúl, bueno, le perdonó a unas vaquitas, le perdonó la vida al rey y ofreció unos sacrificios que no debió ofrecer, pero ¿qué hizo David? David adulteró, planificó, básicamente forzó a que Betsabé se acostara con él y luego manda a matar al marido de Betsabé. Oye, terrible, hermano. Y sin embargo vemos que Dios no lo rechazó, Dios le confirmó el trono, pero rechazó a Saúl y le quitó el trono a Saúl. Y uno dice, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso el pecado de Saúl fue peor que el de David? Hermano, los pecados de David fueron morales, pero los pecados de Saúl fueron contra la autoridad. Y esos pecados siempre traen una consecuencia irreversible. Así que, hermano amado, esto es tremendo, hermano. Ahora, fíjate, David, al contrario, fue promovido. Absalón es un ejemplo también de alguien que lastimosamente, hermano, terminó muy mal. ¿Cómo terminó Absalón? Bueno, hermano, él quería ganar credibilidad para atraer el corazón del pueblo hacia él y no hacia David. ¿Quién era el rey? Era David, hermano. ¿Quién era Absalón? Era el hijo del rey. Todo el mundo le debía honra a Absalón. ¿Por qué? Porque era un príncipe. Y a lo mejor era el que tenía que subir al trono, pero no de la manera como él quería. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Absalón? No, hombre, mi papá se está demorando mucho. ¿Cuándo es que yo voy a ser rey? Y entonces empezó a ganarse el corazón, empezó a robarse ovejas. No solamente se trata de robar ovejas, sino robarse el corazón de las ovejas. Y esto aquí, en este proyecto del modelo de Jesús, es muy interesante porque nosotros acá te estamos dando la oportunidad a que tú también seas pastor, a que tú seas el pastor de un café, de una célula de 10, 15, 20 personas. Ahora, cuando vayas escalando y se vayan formando las redes, entonces ya no vas a ser pastor de 20, vas a ser pastor de 200 personas. Y entonces, ¿qué hacía Absalón? Absalón no honraba a su autoridad. Aquí siempre vamos a hacer algo que edifique hacia arriba. Siempre vamos a estar honrando nuestras autoridades. Aunque seas el líder de 10 o aunque seas el líder de 100 o de 200 o 500, porque esto es lo que va a pasar cuando comencemos a formar las redes, esto va a crecer de una manera poderosa. Entonces, ¿qué pasa? No honrar a tus pastores principales, sino atraer la gente hacia ustedes mismos. ¿Sabe qué sería eso? Eso sería una deslealtad disimulada. Eso sería traición y división disimulada dentro de la misma congregación. Oye, no, hacer que tú eres el importante, que vengan a ti y no honrar a tus autoridades de arriba. Esto fue lo que sucedió con Absalón, hermano, que se robaba el corazón. Ahora, con Joab pasó algo. Al final de la vida de David. David estaba viejo, Joab era general del ejército de David, entre otras cosas, era el sobrino del rey, era sobrino de David. Y dice la Biblia que él hizo una sublevación a través de el otro hijo que le quedaba a David, que era Adonías. Adonías quería usurpar el trono y él participó allí, hermano. ¿Y cómo terminó Joab? A la final, eh, bueno, le perdonaron la vida, pero cuando David iba a morir, llamó a Salomón, su hijo, y le dijo, tú sabes lo que hizo Joab. Joab mató gente inocente, mató a Abner, mató a Amasa, reyes, perdón, generales de otros ejércitos, pero que eran mis amigos. Joab se levantó en contra de mí. Joab, oye, hizo cosas tremendas. Joab tenía un espíritu independiente. Muchas veces David estaba descansando y lo sacaba de su descanso. No, no, es que de repente van a colocar la ciudad al hombre mío si yo la conquisto. Vente, vente para acá. O sea, había como una envidia hacia David, que era el pastor, hermano. Hermano, ¿cómo terminó Joab? Terminó muerto. La gente que terminó en rebeldía, terminó mal. El enemigo de Dios, ¿cómo terminó? Terminó mal. Caín, ¿cómo terminó? Terminó mal. Hermano, Joab, ¿cómo terminó? Terminó mal. Absalón terminó muerto. El juicio de Dios siempre va a venir acá. Ahora,
Un último ejemplo, Moisés. Moisés dio una orden y dijo, nadie se case con mujeres extranjeras. Todos deben casarse con mujeres hebreas. Pero ¿qué hizo Moisés? Vio a una mujer cananea que venía de una raza maldita, que era la raza de Cus, que la maldijo Noé. Y bueno, se enamoró de la mujer cusita y se casó con ella. Su hermano Aarón y su hermana María vieron el asunto y dijeron, esto está mal. Error de Moisés. Sí, hermano, era un error de Moisés. Era un error de Moisés. Pero aquí hay algo, hermano, que yo no he podido entender. Y no me lo preguntes porque no lo entiendo. Dios llama a los tres al tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque María y Aarón comenzaron a murmurar de Moisés. Comenzaron a murmurar de la autoridad de Moisés. Y entonces empezaron a decir, bueno, solamente por boca de Moisés ha hablado Jehová. Nosotros también no somos líderes. No, esto está mal hecho. Tenemos la autoridad entonces para señalar aquí a Moisés, que dijo que no había que tomar mujeres extranjeras y él se casó con una mujer extranjera. Y entonces Dios escuchó esto y los llamó. Vengan los tres al tabernáculo de reunión. Yo me imagino que Moisés, que Aarón y María dijeron, ay Dios mío, pobrecito Moisés, Dios le va a dar una pela porque cometió un error evidente. Pero cuando llegaron los tres delante del tabernáculo, Dios le dijo, ustedes están mal. No tuvieron temor de hablar mal de mi siervo Moisés. Y escúchame lo que yo no entiendo. Dice que ha sido fiel en toda mi casa. Yo veo un error evidente de Moisés. Veo que había una inconsistencia. Porque si yo digo, no hay que fumar, pero yo tengo un paquete de cigarros aquí en mi bolsillo, eso es una inconsistencia, una incoherencia. Yo debo cumplir lo que yo digo. Y Moisés dijo, nadie tome mujeres extranjeras, pero él tomó una mujer extranjera. Era un error. Sin embargo, Dios dijo, él no ha pecado. Así que ustedes son los pecadores porque hablaron mal de la autoridad que yo puse sobre ustedes. Entonces, esto es complicado. Esto es bíblico. Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Si su autoridad comete un error en su célula, su líder de red, su apóstol, hermano, usted debe orar por ellos. Debe orar, porque es que aquí muchos de los que están escuchando allí, ahorita son ovejas, pero en algún momento serán líderes, algunos serán pastores. Y tú no estás exento, ni yo tampoco, de cometer algún error, pero queremos salvaguardar la salud de la iglesia, evitando que haya murmuraciones, que haya comentarios de pasillo. Hermano, esto es horrible. Siempre va a venir juicio de parte de Dios ante los divisionistas. Siempre va a venir un juicio de parte de Dios a aquellos que cuestionan, que murmuran, que señalan a sus autoridades. Lo contrario, hermano, va a haber larga vida dentro de la congregación, dentro del ministerio, así como Dios dice con el versículo que comenzamos, dice que serás de larga vida. Aquí Dios te está prometiendo un gran ministerio si te sometes y si caminas con integridad en el camino del Señor a través de este hermoso tema que se llama respetando las autoridades. Un abrazo, mil y mil y mil bendiciones.